Hola, un gusto saludarlos desde la Coordinación Regional de Análisis de Riesgo. Una servidora, Nancy Villegas, platicará en esta ocasión sobre el análisis de riesgo de plagas para Fusarium oxysporum forma especial cubense, raza 4 tropical, el bien conocido como fusariosis de las musáceas o Fusarium de las musáceas. Muchas gracias. Damos inicio. Muy bien, platicaremos sobre el estudio regional que tuvo a bien realizarse por parte del OIRSA. Esta presentación está dividida en 3 partes y todas forman lo que es el análisis de riesgo de plagas. Muy bien, este análisis de riesgo fue realizado a propuesta de la Comisión Técnica del OIRSA en su reunión ordinaria del 2016 y fue aprobada en la reunión extraordinaria del 2016 de la Comisión Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, también conocida como CIRSA. El hongo Fusarium oxysporum forma especial cubense, raza 4 tropical, grupos de compatibilidad vegetativa 01213 y 01216, es una plaga cuarentenaria ausente para la región del OIRSA. Y dado el potencial dañino que tiene para la cadena de valor del banano, se constituye como una plaga de atención prioritaria para evitar su entrada, establecimiento y dispersión en nuestros países. De manera que este estudio de ARP proporciona la referencia basada en riesgo que puede servir como sustento técnico para la toma de decisiones a la alta dirección de cada uno de los países de los Estados miembros. De manera que nuestro objetivo es establecer medidas armonizadas que independientemente del país que las aplique, se apliquen en la misma intensidad, valga la redundancia, y esto nos permita mantener la plaga en un proceso de exclusión, de manera que blindemos nuestras fronteras y esto nos permita seguir conservando la cadena de valor del banano. La elaboración del análisis de riesgo está completamente en conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y a su vez cumple con las disposiciones del artículo 5 emanado del Acuerdo para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Dentro de las normas internacionales de medidas fitosanitarias que fueron consideradas para la elaboración del presente análisis de riesgo está la NIF 2, está la NIF 11, que es la que establece el estándar internacional para la elaboración del análisis de riesgo, además del glosario de términos fitosanitarios considerado en el glosario, en la NIF número 5, en la NIF número 8, determinación del estatus o situación de una plaga en un área, y en la NIF 32, categorización de productos según su riesgo de plagas, entre otras. Muy bien, las fuentes de información utilizadas para la construcción de este estudio regional de análisis de riesgo fueron fuentes oficiales proporcionadas a solicitud por cada uno de los Estados miembros del OIRSA, así como información oficial disponible en sus páginas oficiales y todo lo que corresponde a información oficial de cada uno de los países. También se utilizaron documentos técnicos científicos arbitrados, publicados en revistas indexadas con arbitraje especializado, además de libros, folletos, manuales, guías de carácter oficial, bases de datos nacionales e internacionales y normatividad fitosanitaria. Todo ello nos da un estudio regional con muy buena información que nos permite proporcionar la referencia técnico-científica sustentada en riesgo para la toma de decisiones con un nivel de incertidumbre muy bajo. El presente estudio de análisis de riesgo tiene los presentes objetivos: examinar, evaluar el nivel de riesgo del hongo Fusarium, vamos a llamarle para términos prácticos FOC R4T, evaluar las probabilidades de entrada, distribución, establecimiento, dispersión y el potencial de daño económico. A la vez está el proporcionar medidas fitosanitarias sustentadas en riesgo para cada una de las vías identificadas como probables para la introducción de cualquier fuente de inóculo de FOC R4T, y el objetivo principal es lograr la armonización de estas medidas fitosanitarias para lograr un nivel de riesgo a nivel regional que sea manejable por todos los países en beneficio de la cadena de valor de banano a nivel regional. Muy bien, este análisis de riesgo comprende 3 etapas, de acuerdo a lo dispuesto en el estándar internacional contenido en la NIF número 11,
y vamos a platicar en esta parte de la etapa 1. La etapa 1 tiene como objetivo proporcionar la identidad de la plaga, caracterización de las vías probables de riesgo, definición del área de RP y la regulación fitosanitaria que se encuentra disponible por cada uno de los Estados miembros para regular el movimiento de mercancías o de artículos reglamentados. Entonces, en esta parte lo que hacemos es definir perfectamente el marco de acción en el cual nos vamos a estar moviendo como analistas de riesgo y que va a servir de sustento para delimitar perfectamente el ámbito de acción del estudio regional. En cuanto a la identidad de la plaga, Fusarium oxysporum forma especial cubense raza 4 tropical. El género Fusarium como tal es un género muy ubicuo, principalmente como un patógeno o un hongo saprófito que ocurre en suelo, que para el caso de banano ocasiona problemas bastante particulares, como vamos a platicar en un momentito más. En cuanto a la clasificación taxonómica de Phoca R4T, vemos ahí en la caracterización de especie que se presenta el género, la especie, la forma especial, y esta forma especial cubense tiene un nombre. Fue descrita por Sinn, Snyder y Hansen, y posteriormente la raza 4 fue descrita por Stover en 1962, la subdivisión tropical por Ploex y Pegg en el año 2000, y la caracterización de los grupos especiales de compatibilidad vegetativa se las debemos a Budenham en el año 2009. ¿A qué se refiere esto de grupos de compatibilidad vegetativa? Es una cuestión muy particular porque resulta que en las Américas, desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, que es la distribución nacional del cultivo de las musáceas, existen diferentes susceptibilidades a patógenos, particularmente del género Fusarium. Ustedes saben que en la década de los 50-60 los países centroamericanos, particularmente Panamá y Costa Rica, eran países productores exportadores de fruta fresca de banano. Sin embargo, estos cultivos estaban sustentados en variedades del grupo Gros-Michel, que son susceptibles al ataque de Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 1 y raza 2, lo que se conoció en aquel momento como mal de Panamá, que ocasionó el abatimiento y la destrucción completa de los cultivares sustentados en Gros-Michel en la década de los 50 y los 60. Posteriormente, la cadena de valor del banano tuvo un proceso de aclimatación ahora a variedades resistentes a mal de Panamá, que son las Cavendish. Y estas Cavendish, pues por muchos años, más o menos unos 70 años, han logrado la sustentación de lo que conocemos hoy día como banano para consumo en fresco. En América tenemos raza 1 y raza 2 de Phoca, lo que se conoce como mal de Panamá, en algunos lugares localizados donde todavía se conservan resquicios de lo que fue los cultivares de Gros-Michel. Sin embargo, hoy día, más del 90% de todo lo que son cultivares comerciales de banano están sustentados en triploides del tipo Cavendish, de manera que Cavendish es susceptible a la exposición de Phoca R4T. Y este está caracterizado por los grupos de compatibilidad vegetativa 01213 y 01216, que son los que dan las características fisiológicas y fenotípicas para proporcionar la susceptibilidad al ataque de este Fusarium. Bueno, en cuanto al proceso de infección, que es parte de la identidad de la plaga, pues tenemos que cuando se introduce un material contaminado con cualquier cantidad de inóculo de microconidiosporas, macroconidiosporas y clamidosporas de Fusarium, inicia un proceso de infección en un campo que originalmente estaba limpio.
Entonces aquí en este esquema podemos ver cómo inicia el proceso de infección, cómo inicia el proceso donde el hongo se pone en contacto con el sistema adventicio de las raíces primarias, secundarias y terciarias del banano, y empieza el proceso de infección, que después se materializa propiamente en la expresión de signos y síntomas que nos van a dar indicio de la enfermedad. Aquí se puede observar cómo va haciendo ese proceso de infección hasta que ocasiona la muerte de la planta. La historia de FOC R4T ha sido bastante interesante porque realmente en tiempos pasados, en el siglo pasado, no se conocía completamente la caracterización fenotípica de la enfermedad. Fue hasta años recientes, hasta el 2000, 2009, que se logra la capacidad para la identificación a los grupos de compatibilidad vegetativa y que se desarrollaron las herramientas a nivel de detección para poderlo caracterizar como tal. En este cuadro podemos ver cómo ha sido la exposición de la información con respecto a la confirmación de los hallazgos de FOC R4T. Vemos que en 1990 en Taiwán se confirma el hallazgo de la enfermedad y la caracterización como tal de lo que hoy conocemos como FOC R4T. A lo largo de los años, hasta el reciente diciembre del 2018, países como Israel e India han confirmado la presencia de FOC R4T en sus territorios y por consiguiente todos los países que somos importadores o exportadores de materiales de musáceas tenemos que tener cuidado con respecto a la movilización de las mercancías reglamentadas y otros artículos no reglamentados a lo largo del comercio internacional de países con presencia o que han confirmado la presencia de la enfermedad. Aquí podemos ver la distribución. Este mapa mundial, en los colores azules se presenta la caracterización de los grupos de compatibilidad vegetativa correspondientes a Fusarium oxysporum forma especial cubense, razas 1 y raza 2, lo que se conocía o se conoce como mal de Panamá, que nuevamente, haciendo énfasis, corresponde únicamente a variedades susceptibles sustentadas en variedades similares a Gros Michel. Hoy día, nuevamente, y hago mucho énfasis en esto, la cadena de valor del banano, tanto de consumo como de cocción, está sustentada a nivel comercial en más de un 80 o 90% por variedades del grupo Cavendish, que son susceptibles a la raza 4 de FOC. Entonces aquí en color rojo podemos ver la distribución documentada hasta diciembre del año pasado, del 2018, por el doctor Dita y colaboradores, correspondiente a FOC R4T. Y por ahí hay algunos países en los Emiratos Árabes que únicamente tienen susceptibilidad a manifestación de síntomas de la enfermedad a raza 4 tropical. Entonces ustedes pueden ver aquí la distribución mundial de la superficie de las musáceas y estos países han confirmado la presencia de las razas que corresponden de acuerdo a la categoría de color. Perfecto. Muy bien. En cuanto al ámbito de hospedantes, la raza 4 tropical de FOC es particularmente dañina para plantas del género Musa. Podemos ver que está documentado varias especies, entre ellas algunas especies que no son meramente comerciales, que son de distribución restringida o que únicamente es para producción de ciertas subproductos de musáceas que son particularmente útiles para el humano. En el caso de Musa cuminata y Musia babiciana, son los parentales originales de lo que hoy se conoce a nivel comercial como Musa spp. También hay por ahí información documentada de que el género Heliconia, diferente al género Musa, es susceptible al ataque de FOC R4T. Esta información es todavía un poquito confusa, sin embargo, como no quisimos entrar en controversia en el proceso de análisis de riesgo, lo metimos a discusión. Esta situación todavía está siendo consensada por los países al día de hoy y justamente en el marco de referencia donde se presenta la actualización del plan de acción que va a dar lugar a la operación del comando
de la región latinoamericana para FOC, vamos a determinar esta situación. Si el género Heliconia se considera como un género susceptible de riesgo en el comercio internacional o únicamente nos vamos a referir a las especies que están dentro del género Musa. Por otro lado, se ha visto en las áreas donde FOC ya es una plaga endémica que varias especies de malezas que conviven con los cultivares de Cavendish en áreas de producción están siendo reservorios documentados de inóculo de FOC. Aquí tenemos varias especies que están documentadas con sus respectivos autores y que desconocemos el ámbito o la capacidad de adaptación que tuviera FOC para áreas nuevas. Este listado de especies silvestres o malezas que todo el tiempo están en las áreas de producción de banano en su distribución mundial pueden ser susceptibles de comportarse como reservorios de FOC R4T. Y esto está en proceso de actualización. Muy bien. Dentro de la parte de la etapa 1, como les comentaba, a lo que se refiere a la caracterización de la vía, identificamos 20 vías susceptibles de riesgo. Las dividimos en 3 partes. Todo lo que se refiere a mercancías que son reglamentadas en el comercio internacional de productos y subproductos de musáceas. Entre ellas tenemos plantas con raíz, cormos, hijuelos, inflorescencias, semillas, polen, frutos frescos con cáscara, frutos sin cáscara, plátano deshidratado o harina de plátano, materiales de producción que han sido conseguidos a través de producción in vitro, también conocidas como britoplantas, además de plantas ornamentales. Aquí quise poner todas las fuentes disponibles que pudieran ser susceptibles de contaminación y caracterizándolas como vías, pero en la práctica a nivel comercial realmente lo que se mueve es la importación-exportación de materiales propagativos producidos en condiciones confinadas o condiciones in vitro. Entonces, en este caso, para establecimiento de grandes áreas de producción, principalmente los países realizan labores de importación correspondientes a materiales producidos bajo esas condiciones. Esto es lo que se refiere a hospedantes susceptibles del género Musa. Otros hospedantes susceptibles, pero que realmente en la literatura no se conocen como hospedantes, pueden ser mercancías o artículos reglamentados consistentes en sustratos orgánicos no esterilizados. En este caso tenemos pajas de arroz, fibra de coco, fibras naturales que por un proceso industrial o semi-industrial han sido constituidas como fuente de soporte para otra diversidad de plantas. Otra vía probable son mercancías o artículos reglamentados consistentes en artesanías o otro tipo de materiales que pueden ser transportados en el comercio internacional y que pueden ser susceptibles de contaminación de países confirmados con presencia AFOC. En cuanto a factores abióticos, el suelo, el aire y el agua están documentados también como vías de dispersión o diseminación de la plaga. Esto lo trabajamos en forma amplia en el estudio de ARP. Una tercera categoría corresponde a vías probables que corresponden a tránsito de personas, tránsito de animales, correo internacional y movimiento de vehículos o embalaje o contenedores en el comercio internacional cuyos artículos han sido contaminados con partículas de suelo. Si hay movimiento de pasajeros, hay movimiento de animales, hay movimiento de plantas con sustrato no esterilizado, posiblemente contaminado con suelo en el contexto internacional, en la venta por internet, por ejemplo, que son introducidos a través del comercio internacional, o vehículos que son importados sin una previa sanitización y que transportan una cantidad cualquiera de suelo de países con presencia donde se han llevado a cabo labores de manejo, o bien turistas que practican actividades de ecoturismo, cuyos enseres, artículos personales, artículos de campismo o herramientas para realizar deportes han sido contaminados con suelo. Entonces aquí van a ver que cada una de esas fuentes es caracterizada en forma muy particular
en el cuerpo del análisis de riesgo. Para cada una de estas vías identificadas como probables, hemos hecho la caracterización de cada una de ellas en forma muy específica, cómo se mueve en el comercio internacional, cómo puede ser que se transporte a través del movimiento transfronterizo, esto ya sea por personas, vehículos, animales, etcétera, y que pueda ser portador de fuentes de inóculo de FOC. Todo esto está perfectamente caracterizado en el análisis de riesgo. Muy bien, en cuanto a la caracterización del área de ARP, pues corresponde en esta parte a nuestros países centroamericanos y México. ¿Por qué? Porque somos los países que conformamos la región del OIRSA. Entonces aquí van a ver que donde hay disposición de hospedantes, recordemos ese famoso triángulo epidemiológico, donde por un lado en un vértice tenemos la disposición climática, de factores climáticos que pudieran abrivar a el establecimiento de una plaga. Por otro lado tenemos la disponibilidad de hospedantes para darle también oportunidad a la plaga a que se establezca y que inicie un proceso de adaptación y posteriormente de infección y de expresión de síntomas y daños. Y finalmente en el vértice de ese triángulo tendríamos al patógeno. Cuando se da la conjunción de estas tres características en espacio-tiempo, es muy probable que se dé un proceso de invasión por una plaga, en este caso una plaga cuarentenaria reglamentada por todos los países de la región del OIRSA. El cultivo de las musáceas como tal tiene una distribución tropical y subtropical que depende de la altitud. En este caso, todas las áreas que están en color rosa o sus gradientes de color rosa son áreas susceptibles de riesgo, que es donde tenemos la distribución del cultivo de banano y también donde existen las condiciones climáticas para permitir el establecimiento de la plaga. Cada uno de los países tienen ciertas características y en el cuerpo del análisis de riesgo se proporciona información sucinta de el área de ARP como parte de la caracterización de esta etapa 1. De manera que cada uno de los países es delimitado perfectamente en sus características geográficas de los límites externos, la colindancia y hacemos un acercamiento a las áreas de producción de banano que están documentadas a nivel comercial en cada uno de los países. Estas fichitas están en extenso, aquí nada más les proporciono el caso de México y de Guatemala, pero hay una ficha para cada una de la caracterización geográfica de las áreas de análisis de riesgo. Muy bien, también se hizo una revisión muy interesante de las mercancías como artículos reglamentados que legislan cada uno de nuestros países. De manera que se proporciona también en el cuerpo del análisis de riesgo qué requisitos establecen qué países para permitir la importación de mercancías susceptibles de riesgo. En este caso estarían dentro de ese grupo 1 de la caracterización que les presenté de las vías correspondientes a mercancías reglamentadas del género MUSA.